Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, tutor Ever. Estamos reunidos para hablar sobre la masacre de la Rubiera. Estamos en el programa de comunicación intercultural, específicamente en la unidad 1 del análisis del caso crítico. En esta sala se encuentra Juan Carlos Cabarca, Andrés Felipe Carvajal, Edwin Andrés Galvis, Camilo Andrés Rodríguez y quien les habla, Alondra Arias. Este caso nos ha conmovido y este caso nos ha llevado a analizar contextos distintos, desde lo histórico, lo social, desde las consecuencias, desde lo crítico, el análisis crítico que como comunicadores y en este camino de la carrera podemos diferenciar, hasta el error político, quizás el error social que puede ocurrir en un país. Esta es una historia que ocurrió en 1967 en Arauca, Colombia, un país que ha sufrido de violencia, un país que se ha permeado por las divisiones étnicas, las divisiones históricas, la clase de poderes y muy arraigado también al racismo, a la discriminación contra los pueblos indígenas, y esto a lo largo de los años ha sido así. Hoy en día tenemos nuevos espacios desde los medios de comunicación para visibilizar esta problemática. Hoy en día existen mucho más focos sobre la discriminación, pero el caso de los 16 indígenas a los que les dieron sancocho y luego los asesinaron fue una brutal acción en contra de estos pueblos que a lo largo de los años han marcado un antes y un después en la historia social y en la historia tradicional de nuestro país. Esto puede entenderse como un contexto histórico, porque estos llaneros descendientes de colonos que crearon una visión distinta en los pueblos que creían estar amenazados y se sintieron amenazados, los cuales reaccionaron con violencia, quedó en la mente de miles de personas, y por eso el diario El Tiempo decide sacar un artículo reflexionando un poco sobre las acciones de violencia que vivimos en el país, y lo que hoy nos trae a discusión es esta nota de prensa muy bien creada y esta reflexión como colombianos primero y como comunicadores desde los contextos distintos, cómo poder analizarlo y cómo poder decir qué fue lo que realmente pasó y cuáles son las consecuencias de. No escucho al compañero. Bueno, ahora sí. Ahora, Desde mi perfecto. punto de vista y trayendo a colación la intervención de mi compañera Alondra, la matanza de la Rubiera, como bien lo manifiesta, ocurrió en 1967 y desde una perspectiva contextual, esta matanza se desarrolló en un periodo de intensa conflictividad social y política en Colombia. Esto caracterizado por la lucha de poder y la ausencia de un Estado protector para las comunidades indígenas. Históricamente, esta violencia no es un caso aislado, sino parte de un patrón más amplio, históricamente, inclusive de deshumanización, lo podríamos manejar de esa manera. Y también se podría decir que de exclusión, que se remonta a la época de colonización. Pues la percepción cultural de los más llamados llaneros, influenciada por actitudes coloniales, contribuyó también a la justificación de la violencia al ver a los indígenas como seres inferiores y prescindibles. Legalmente, la ignorancia sobre la legalidad de sus acciones alegada por los perpetradores muestra una alarmante falta de conocimiento y respeto por los derechos humanos básicos. Además, la cobertura del juicio y la falta de remordimiento de los asesinos, que reflejan una normalización de la violencia y una distorsión moral preocupante en la percepción pública. En resumen, podría decir que la masacre o la matanza de la Rubiera no solo es un hecho lamentable en la historia de Colombia,
sino también un recordatorio de la necesidad urgente de reconciliarse con el pasado, de educar sobre derechos humanos y también fortalecer la protección legal y cultural de los pueblos indígenas para prevenir futuros actos de violencia y discriminación. Claro que sí. De hecho, el factor importante, y es cómo involucran el tema cultural, que a raíz de eso los grupos armados se han aprovechado de estas personas, en el cual lo ven como un método para compartir entre ellos, que es organizar una comitiva, en este caso un sancocho, para compartir, conocerse. Se han aprovechado de esta situación para poder generar violencia y, entre otros aspectos, poder lastimar y poder incursionar lo que es un miedo con el fin, obviamente, de hacer daño, y es algo que realmente perturba, en este caso, en uno de los países que se ve afectado por todo este conflicto, bueno, en el cual, independientemente de que hayan organizaciones que intervienen, en gran parte, digamos que falta un poco más de compromiso en ese aspecto y poder llegar a un consenso de que realmente es un daño que se está viendo afectado no solamente en el campo de los indígenas, sino que también nosotros como colombianos nos vemos afectados en gran parte por todo este suceso, porque a raíz de eso nos genera un temor adicional a eso para nuestros familiares, para cualquier otra persona que esté viviendo cerca de esos sitios en gran conflicto, va a ser perturbador para todos. De hecho, pues yo traigo a colación pues parte de lo que han dicho mis tres compañeros. Lo que dice Orianas pues es bastante importante. Este artículo de prensa prácticamente es un llamado de atención pues para una reflexión colectiva que debemos de tener todos los colombianos. Asimismo, lo que decía nuestro compañero Juan Carlos, el tema de volver a unas personas, en este caso, esta comunidad cuiva, es las 16 personas que fueron masacradas, convertirlas en algo prescindible, o sea, que se puede desechar. Me parece totalmente aberrante y digamos que esto queda para la historia colombiana y son hechos que se deben conocer, difundir, para que no se repitan. De hecho, siento de que, como también lo comentaba nuestro compañero Rodríguez, que este tipo de hechos o estas barbaries pues son tan grandes, tan intensas que prácticamente se eliminan este tipo de comunidades por tierras. Como quien dice, la persona que tiene más poder oprime pues al más pobre, al más deficiente. Siento yo de que este artículo hace un llamado de atención bastante grande y de hecho deja revelado la poca capacidad que tuvo el Estado en poder procesar a estas personas, porque de hecho el artículo decía de que el hecho se conoció porque dos personas sobrevivieron a la masacre y contaron todo este hecho. Si no hubiesen habido esos dos sobrevivientes que menciona el artículo, pues prácticamente este hecho hubiese pasado a gache. Entonces ahí es un llamado de atención tanto a nosotros como comunicadores sociales para mostrar ese tipo de historias, para hacer un llamado a la reflexión, pues para asimismo convocar a que se hagan nuevas leyes que protejan este tipo de comunidades, tanto a los habitantes colombianos y pues evitar ese tipo de hechos. Compañeros, es que este hecho destaca la traición y el ataque a los valores culturales, profundamente pues, arraigados en las comunidades indígenas. Y es bien importante hacerle el análisis crítico, pues el caso de la masacre de la Rubiera es crucial para todo el tema de la comunicación, por el tema de la visibilidad. Cuando los medios de comunicación cubren adecuadamente la violencia como la masacre de la Rubiera, pues esto ayuda a que más personas se enteren de lo sucedido. Esto genera una gran cobertura mediática y ejerce presión sobre las autoridades para que se puedan llevar a cabo todas las investigaciones pertinentes y se tomen las acciones correspondientes frente a las culpabilidades. También es importante el tema de la responsabilidad social. Los medios de comunicación juegan un papel crucial, muy importante, para contar las historias de las víctimas y así pues permitir que no sean ignoradas y que no se pasen de agache. Gracias. A Gracias, todos, Andrés, Edwin, Juan Carlos, Camilo, al tutor. Creo que ha sido un buen ejercicio de análisis desde la perspectiva y análisis de cada uno.
desde los contextos en los que vivimos cada uno nació en un contexto distinto, vive en un contexto distinto y muy buen ejercicio. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por el tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas Chao, gracias. gracias. Saludos. Chao.